patrones de diseño en Java 8. Lo he puesto en inglés simplemente porque sonaba más guay, ¿no? Es mucho más guay decir design patterns, ¿no? que patrones de diseño, que queda muy de andar por casa. Yo soy Alonso Torres, no confundir con Chema Alonso, no somos ni familia ni nada. Y también siento que no hubiera sitio en su charla, ¿no? Porque veo aquí un montón de gente y así que pues lo siento, intentaré que sea menos. Aunque, bueno. Entonces, ¿cuántos de aquí programáis en Java y no habéis oído nunca hablar de este libro? 1, 2. Bueno, está bien, está bien. El patrón de diseño del famoso grupo de los 4, ¿no? De Ganhoff en inglés, es un libro realmente que ha marcado el desarrollo de Java como lenguaje, ¿no? Y tanto de la comunidad como de las bibliotecas. Y esta es una quote del libro en la que explican un poco cuál es su... es una quote de otro libro, o sea, es una biquote o algo. Entonces, ellos describen los patrones como un problema recurrente. Y entonces, lo que buscan es una solución a ese problema recurrente, ¿no? Una solución que tú puedas coger y llevártelo de forma sencilla a otro dominio o a tu programa, ¿no? Entonces, es simplemente eso. Los patrones son soluciones a problemas que se repiten, ¿no? O sea, que te suceden de vez en cuando, ¿no? Pero claro, la pregunta es instantánea. El lenguaje ha cambiado, Java ha cambiado desde que salió la primera versión, ¿no? Y ahora con Java 8 tenemos que implementar estos patrones de la misma forma. Entonces, voy a hablar de lambdas. Sí, lo siento. Si creéis que no iba a hablar de lambdas, lo mismo hay sitio todavía en la de Chema Alonso. No me he presentado, soy Alonso Torres, Alotor en Twitter. Ya que no me llevo un duro por esto, al menos un follow, un retweet o algo estaría guay. Trabajo en Kaleidos, hago como que trabajo en Kaleidos y también participo en el Movember. No sé si lo conocéis, el Movember es una campaña en la que unos locos como yo nos dejamos bigote en favor de los cánceres de próstata masculinos, ¿no? Entonces, una campaña de recaudación. Así que si le queréis echar un ojo, pues os animo, ¿vale? Bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Os voy a hacer un brevísimo resumen del camino hasta que hemos llegado a Java 8. En el 96, un poco antes, en el 94, James Gosling y otros señores ahí en Sun Microsystems empezaron con un lenguaje que al principio llamaron Oak, que luego cambiaron el nombre de Java y lo orientaron más para temas web, ¿no? Esto es un poco cómo sería el timeline de las versiones de Java en el tiempo, y para poneros en contexto, el patrón de diseño es mucho antes, de hecho, prácticamente del mismo año que se empezó a hacer la primera línea de lo que llamamos Java, ¿no? La primera versión con enjundia, digamos, la que produjo más movimiento fue la 1.2, ¿no? En el 98, ¿no? Y en el 2004 salió la 5, que fueron la primera, digamos, que cambiaron el lenguaje. O sea, metieron los genéricos, con mayor fortuna o menor fortuna, eso es otro debate. Metieron anotaciones, metieron enumerados, digamos que este fue el primer cambio, digamos, gordo de sintaxis, ¿no? Luego pasó Java 6, realmente no añadieron ninguna featura así de sintaxis, ¿no? Fueron más mejoras incrementales, que están muy bien. Y Sun, antes de morir, hizo una cosa muy guay, que es liberó el OpenJDK, ¿no? Y veis ahí hay un hueco enorme entre la 6 y la 7, y claro, la famosa compra pues no sé si lo sabíais, ¿no? Pero originalmente Java pertenecía a Sun y la compró Oracle. Claro, le dio una pasta y hasta ahí. A 2011, 5 añitos, que en términos de internet es como 1 millón de años, porque vamos, 5 años, o sea, ¿qué lenguaje de programación está 5 años sin versión, eh? Y sacó Java 7, que fue bastante decepcionante para muchos que esperaban ya algo más con enjundia, ¿no? Recordamos, desde Java 5 no había un cambio importante y metieron cosas bastante buenas, Invoke Dynamic, nuevas APIs y tal,
pero hemos tenido que esperar hasta el 2014, desde la versión de 5, para que por fin metieran lo que muchos estaban clamando a gritos, ¿no? Querían ya las expresiones lambda. Claro, esto es lo más importante. ¿Y por qué, no? Digo, las lambdas son lo mejor que ha pasado a Java desde siempre, o sea, son lo mejor que ha pasado a Java. Y es que, fijaros, en el transcurso de la historia de Java, JRuby, esto de momento solo voy a hablar de lenguajes dentro de la misma máquina virtual. JRuby, Groovy, Clojure, Scala, PHP también tiene lambdas. César tiene lambdas, C++ tiene lambdas, Python tiene lambdas. Todos estos lenguajes, y son lenguajes del top tier, todos tienen lambdas. Los únicos 4 lenguajes, digamos, del top son estos 4. O sea, luego dicen que si es el nuevo COBOL y tal, bueno. Y claro, no es... O sea, fijaros además qué curioso, ¿eh? ¿Veis ahí un repunte en la popularidad de Java? Qué casualidad, ¿no? En el 2014, justo coincidiendo con la versión de Java 8. Bueno, yo creo que al menos algo hay, ¿no? Algo hay. Pero ¿por qué todo el rollo este? ¿Por qué tanta emoción por las expresiones lambdas? Si no son otra cosa que funciones anónimas, ¿no? Llevamos haciendo Anonymous Inner Classes, yo qué sé. Y realmente son un poco más que una sintaxis más bonita sobre las Anonymous Inner Classes, ¿no? Os voy a intentar que los ejemplos sean sencillos, no voy a presuponer que nadie conoce las features de Java 8, entonces voy a ir desde lo básico, ¿no? Si nosotros antes teníamos, digamos, estos métodos son métodos con nombre y queremos convertirlos en lambdas, ¿no? Que son funciones anónimas. O sea, lo único que queremos es el cuerpo de esta función, ¿no? No queremos el resto de verbosidad. Tan sencillo como eso. Lo ponemos así, prácticamente lo único que hemos hecho es quitarle el nombre y poner el body, ¿no? Y si además solo tienen una sentencia, digamos, lo único que hacen es un return, no hace falta ni poner un return. Simplemente quitáis las llaves y, por ejemplo, en la primera podemos ver x más y, esto sería una lambda. Entonces, como decía, solo tenéis que poner parámetros y cuerpo, y ya lo hemos transformado en una lambda expression. Entonces, bueno, un ejemplo un poco más realista, ¿no? Si tuviéramos nuestro antigua... Estamos creando un hilo, ¿no? Que dice en background, hola mundo, ¿no? Lo que sea. Entonces, simplemente es tan sencillo como esto. Ahora no tiene parámetros, entonces simplemente paréntesis, flecha y lo que queremos. Y esto ya se lo podemos pasar a un nuevo hilo. Fácil y sencillo. Pero, claro, esto tiene pinta de que... Esto a mí me suena. Porque yo me he leído el libro ese y de los patrones y hay un dibujito como este. Y eso que os acabo de enseñar no es otra cosa que un patrón que se llama el patrón command. Entonces, hemos pasado de que teníamos nuestro... Bueno, esto es otra, digamos, he usado los mismos nombres que había en el dibujo para ponerlo aquí en lo que llamamos el patrón command, ¿no? Pero tiene otras pintas. Por ejemplo, si tuviéramos una transacción, ¿no? Y quisiéramos ejecutar algo en un contexto transaccional, mi super lógica de negocio, ¿no? Simplemente tendríamos que crear un command, pasárselo, y lo mismo si quisiéramos hacer un context. Me ha hecho gracia en la charla anterior de Android que también comentaban cosas de esta, ¿no? En patrón command y tal, un caso parecido. Y lo curioso es que en Android no tienen esto. No tienen las lambdas, ¿no? Nosotros directamente ya nos podemos calzar en la implementación concreta y directamente transformar esto, cogemos el cuerpo y lo transformamos en una lambda. Pero se puede hacer mucho mejor. Esto, que parece alienígena totalmente, es lo que llaman una method reference. ¿Qué hemos hecho? Dice, vale, las lambdas están muy guay, pero realmente aquí está lo que mola, que es coger un método que tú ya tuvieras de tu clase. En mi caso, yo tengo una instancia que se llama receiver y ahora quiero coger una referencia a ese método action.
Entonces, hemos transformado un método cualquiera, cualquier método que estás utilizando ya ahora mismo, y lo hemos transformado en una lambda. Y tiene esta pinta, o sea, hay varios tipos. Por ejemplo, en el primer caso, solo estamos haciendo una llamada a un action, ¿no? Simplemente estamos haciendo un method reference de una instancia concreta de un objeto. En el segundo podemos decir, oye, no, yo quiero dame la method reference del toString, pero de cualquier objeto. Y eso ya, digamos, el de la izquierda y el de la derecha son equivalentes, ¿vale? Y claro, queda un código mucho más legible, porque solo tenemos que coger estas referencias y pasarlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los casos que teníamos antes, ahora queda tan sencillo como esto. No tenemos que crear clases intermedias, no tenemos que ensuciar nuestro código. Simplemente cogemos el method reference de nuestro objeto y lo pasamos al contexto transaccional. Y esto es reusable, por supuesto. Le he cambiado ahí las llamadas y se comporta igual, ¿no? Ahora de repente tenemos un cálculo de interés ahí en un thread perdido y en cambio vamos a descargar un fichero con un contexto transaccional, que bueno, puede ser interesante. Entonces, hemos simplificado esto y ahora simplemente tenemos que esto tiene esta pinta. Entonces, hemos prendido fuego ahí un poco de verbosidad. Claro, en Java todo tiene tipo, es un tipado estático, ¿no? Y os estaréis preguntando, ¿qué tipo tienen? ¿No? Deberíais estar preguntando. ¿A qué le asigno? ¿No? Digo, por ejemplo, le voy a poner un object. Quiero poner un object, ¿no? Esto lo que harías, ¿no? El object es, digamos, el cajón desastre. Todo lo puedes meter en un object. Pues no todo. Porque las lambdas fallan cuando las metes en un object. Y este es el error. Target type of this expression must be a functional interface. Muy bien. ¿Qué es eso? Las interfaces funcionales, vale. Las functional interfaces. La gente de Java, la verdad es que yo creo, desde mi punto de vista, lo han hecho bastante bien. Dentro de las limitaciones que ellos tenían. Ellos tenían, la base de Java siempre es el tema de la compatibilidad hacia atrás, ¿no? Es decir, no pueden romper nada. Entonces, lo que hicieron es inventarse el concepto de functional interface. Entonces, bueno, digamos, este es el método, digamos, equivalente a la lambda, ¿no? Os lo recuerdo. Esto es de lo que hemos partido al principio, ¿no? Teníamos ese método y esa es la lambda que implementa ese método, ¿no? Entonces, las functional interfaces no son otra cosa que coger ese método que teníamos en el inicio, ponerlo dentro de una interfaz. Y ya está. Si tú tienes una interfaz con un único método, automáticamente es pero claro, solo un método. Ya es una functional interface. Entonces, es tan fácil ahora como asignarle a mi functional interface un método, una lambda de suma. Y claro, lo bueno de esto no es solo que tú puedas asignarle una functional interface, es que esto, digamos, tiene inferencia de tipos. Cojo la misma lambda y la estoy asignando a operation. Pero daros cuenta que operation no hereda de addition. Esto parece así como de andar por casa, pero realmente es genial, porque de repente cualquier interfaz antigua de Java que tuviera un único método se ha transformado en una functional interface y le podemos pasar una lambda. Y no sé si os dais cuenta de que esto, bueno, no pueden ser clases, esto es una regla, ¿no? No pueden ni ser ni clase ni clase abstracta, tienen que ser una interfaz, ¿no? Claro, el problema de que sean interfaces es que tú solo puedes ponerles un método. Entonces, para paliar un poco esto, Java 8 añadieron los default methods, que es básicamente añadir métodos dentro de interfaces, ¿no? Como teníamos antes en nuestras clases abstractas, pues ahora podemos tener métodos dentro de nuestras interfaces. Lo que no podemos tener es propiedades, no podemos tener atributos dentro de esta interfaz. Pero claro, el problema, si tenemos que definir una functional interface, por cada lambda que queramos definir, os podríais preguntar,
pues estamos añadiendo más código, ¿no? En vez de quitar código. El tema es que muchas de estas functional interfaces, como son intercambiables, como hay inferencia de tipos, realmente no tenemos que definirlas, porque ya Java nos ha dado todo este mogollón para un montón de casos en los que no vamos a tener que definir nuestra propia functional interface. Podemos reusar directamente uno de los tipos que vienen con Java. Por ejemplo, volviendo a mi ejemplo primero, teníamos estos métodos. He visto que se parecen a estas tres functional interfaces, ¿no? Mirando la documentación o con el IDE también, o seguramente lo autocomplete. ¿No, Iván? No sé. y nada, podemos usar estas que son estándar ya, vienen con el JDK, no tenemos que hacer nada, ¿no? Entonces tenemos que nuestra suma no es otra cosa, que además, si entendéis un poco de este tema, hasta tiene más sentido, ¿no? Tenemos que nuestra suma es un operador binario, el di hola mundo, digamos, es un consumer significa que coge un string, en este caso un string porque es un genérico, ¿no? Y no va a devolver nada, simplemente lo va a consumir este string. Y por otro lado un supplier, que es una cosa a la que tú solo le pides, ¿no? No tienes que pasarle ningún argumento. Y encima, por si fuera poco, como él ya tiene la functional interface, puede hacer inferencia de los argumentos. La verdad es que lo que a mí me molaría es que esto lo aplicaran a todo el lenguaje, no solo a las lambdas, ¿no? Pero claro, supongo que será un marrón muy serio. Entonces, lo que comentaba al principio, por ejemplo, runnable de thread es una functional interface porque solo tiene un método run. Y ahora de repente en nuestros antiguos hilos podemos pasarle simplemente una lambda y ya todo anda. Y action listener. No sé si algunos, ya lo mismo, esto ya se está quedando un poco añejo, ¿no? Swing, joder, ¿cuántos de aquí habéis programado en Swing o habéis sufrido Swing? Joder, un huevo. Entonces, oye, ¿cómo mola? O sea, no tener que estar con tus mega inner classes, action listener adapter, mouse adapter, la leche. Y encima, ¡guau! Y encima esto tiene un nombre, que es otro patrón, que no sé si lo conocíais, es el patrón observer, ¿no? El listener de toda la vida, es un patrón observer, en el que, como veis, observer es una functional interface, ¿no? Claro, esto tiene un poco de trampa en el sentido de que tienen que ser interfaces con un único método, y algunos listeners de Swing, por ejemplo, tienen más de un método. Ahí estamos un poco fastidiados, pero siempre podéis definir vuestro propio observer, ¿no? De hecho, lo que voy a hacer ahora... bueno, claro, si tenemos nuestro observer, que es una functional interface, inmediatamente, siempre que veáis algo así, y por eso esta charla, ¿no? De repente, muchos de los diagramas que presentaba de Ganhofer en su libro tienen esta pinta, una única interfaz con un único método, con n implementaciones. Todas las implementaciones ahora son lambdas, pueden ser lambdas. Vamos a definir nuestro propio observer, ¿no? Declaramos nuestra functional interface. Podría haber reusado alguna de las que vienen con el JDK, pero me parece bastante ilustrativo. Y le voy a añadir esa notación add functional interface, que realmente no hace nada. Lo único que hace es que el compilador, si tú por lo que sea añades otro método, un segundo método, él te dice, oye, cuidado, que tú me has dicho que es un functional interface, si tú le estás añadiendo otro método voy a fallar en compilación. Y esto es simplemente para que tu yo del futuro no venga y diga, joder, macho, esto, ¿por qué no voy a añadir otro método? ¿No? Como añades otro método, te has cargado todas las lambdas que estuvieran ahí. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Entonces, nuestra clase observada, en la que tenemos simplemente una lista de observers, son objetos normales, no tienen las functional interfaces, ahora son objetos, entonces los tratamos como objetos, ¿no? Los podemos añadir dentro de una lista, los podemos quitar, y luego simplemente tenemos que recorrer cada uno de nuestros objetos que están observando nuestra clase. Además estoy usando ahí un método nuevo de... No me digáis que no es mucho más limpio esto que cualquier otra cosa de las APIs antiguas, ¿no? Simplemente for each le paso una lambda donde el primero es un objeto, cada uno de los observers, y hago una llamada al método notify pasándole este cambio. Ya está. Y luego puedo tener cosas así. Pues mira, voy a añadir un observer que cuando haya un cambio va a abrir un nuevo hilo. Dentro de ese hilo va a hacer una modificación en el hilo de y y que empiece, ¿no? O sea, en dos líneas realmente, porque
o se podría leer en una línea, o sea, no sé cuántos caracteres son, pero me refiero, antes tenías que añadir inner classes, override, no sé qué, bueno, entonces más fuego, ¿no? Esto mola. Pero claro, aquí la siguiente pregunta es, oye, realmente me estás contando un poco la misma historia dos veces, digo, joder, no soy yo, es de Gang of Four, nos cuenta una y otra vez el mismo patrón realmente, ¿no? Porque tenemos que estamos pasando comportamiento a un contexto, o sea, por ejemplo, en el primer caso, bueno, he puesto ahí invoker, pero podría haber, quizás se entiende mejor con thread, ¿no? Yo quiero que tú me vayas a invocar este comportamiento que yo tengo en mi receiver, me lo vas a ejecutar en otro hilo, ¿no? Y en el segundo es simplemente, oye, este comportamiento que tengo aquí, clase observada, cuando se produzca la situación que sea, te vas a invocar, ¿no? O sea, estamos pasando comportamiento como argumentos. Entonces, el argumento se ejecuta en otro contexto. Tenemos separation of concerns, ¿no? Esto es, para los que les gusta mucho el clean code, debería sonarles bien. Pero claro, esto tiene un nombre que se llama High Order Functions, ¿no? ¿Y qué significa esto? Significa que nuestra funcionalidad, nuestros métodos, nuestras funciones no son ciudadanos de segunda. O sea, antiguamente con Java las funciones, los métodos eran, digamos, gente de segunda, ¿no? No podías pasarlos como argumentos, no puedes devolverlos. Tiene que ser todo en una clase. Entonces, todo esto es verbosidad que añades al lenguaje, porque todo tienes que rapearlo en tus inner classes. Y en Android sigues teniendo que hacerlo porque no tienen lambdas, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, sigo con cosas antiguas, ¿no? Realmente. Comparable. Comparable, antiguamente no era una functional interface, es decir, en Java 7 es una interfaz con dos métodos. Uno es el compare to, y otro es equals. Lo que pasa es que estos, claro, han dicho, jolín, yo puedo implementar equals en función del compare to, simplemente si compare to da 0, es equal, así de fácil. Entonces, ¿qué han hecho? Equal lo han transformado en un default method y automáticamente han convertido comparable en una functional interface. Entonces, person, bueno, no he puesto la definición de person, pero solo tiene edad, la gente solo tiene edad y nombre en mi clase person. Y lo que estoy haciendo no es otra cosa que en una lista de personas la estoy ordenando por edad. No tiene mucha complicación, ¿no? Otra vez, tenemos comportamiento como argumento y le estamos pasando datos. Y esto otra vez es otro patrón de diseño que de Gang of Four nos llama el patrón strategy, ¿no? En el que tenemos un algoritmo que se ejecuta de forma diferente dependiendo de un comportamiento que tú le pasas como argumento. Entonces, bueno, esto mola mucho realmente, ¿no? Realmente estás ordenando, ¿no? En el primer caso en función de la edad, en el segundo caso en función del nombre y en el tercer caso en el orden invertido, ¿no? Pero claro, realmente esto se entiende un poco regulín, ¿no? Entonces, lo que mola es que con los method reference podemos reusar las lambdas. Entonces, yo puedo tener mi clase, ¿no? Que solo tiene los métodos estáticos que son las lambdas que quiero aplicar, ¿no? Y luego, taca, acá ahora lo entendéis todos. Oye, coge esta lista, me lo ordenas por edad. Ahora me lo ordenas por nombre y ahora me lo ordenas por el inverso del nombre, ¿no? Y ahora me vas a crear como claro, comparable está por todos lados, podemos reusarlo también. Ahora vamos a crear un tree set que va a estar ordenado por edad. Y entonces cuando recorramos este tree, nos va a sacar las personas por edad. Y ahora me vas a sacar el máximo, donde el máximo también usas este comparador. Entonces me va a sacar la persona más vieja, ¿no? Porque estamos ordenando por edad. Y ahora, pues esto es otro método que está en list en vez de en collections, ¿no? Y bueno, este es el tercer patrón que os he enseñado y ya he explicado más o menos las tres primeras de las 4 que quería destacar. Entonces, claro, obviamente el elefante en la habitación ahora mismo son los streams, ¿no? Que además muchos consideran que es la feature reina de Java 8. Para mí no. Por un sencillo motivo, que es que además RX Java tiene muchas más features, pero los streams están bien. Los streams están muy bien realmente, pero yo creo que casi lo han metido como un ejemplo de la potencia que tiene el tema de las lambdas, ¿no? Y es que además son un ejemplo muy claro del patrón iterador, ¿no? En el que tú puedes ir recorriendo
Esto es como hacíamos antes, ¿no? Este patrón, ¿no? O esta forma de recorrer listas, ¿no? Teníamos nuestro for, el for, ¿no? Y simplemente estamos printando, ¿no? Estamos imprimiendo cada una de las listas. Si imaginaros que ahora queremos imprimir solo los string dentro de esta lista que son menores o iguales, de longitud menor o igual que 5. Pues nada. Pero ahora queremos que la lista sea ordenada, pues otro cambio. Y ahora queremos una sublista de esta lista ordenada, pero daros cuenta, vamos saltando, imaginaos que aquí hay mucho código, queremos hacer más transformaciones. Esto, ¿ves? Ahora uppercase, volvemos a cambiar de sitio. Dice, claro, ¿qué problemas? Esto es susceptible a errores, estamos cambiando mucho, digamos, de contexto, ¿no? Incluso visual, ¿no? Estás tocando a lo mejor dentro del cuerpo de la función y ahora te vas a llamar antes del for, luego vuelves a tocar dentro, ¿no? Es un poco prone error. Es difícil también de entenderlo, ¿no? No es tan sencillo como de entenderlo. Esto lo vais a ver más claro cuando ponga el ejemplo con streams. Difícil de reutilizar, ¿no? O sea, y más si no tenemos lambdas. O sea, esto lo saca un método, sí, pero entonces me lo separas de lo de arriba, bueno. Vale, entonces los streams tienen una interfaz fluida, evaluación perezosa y además heredan de Iterable. Iterable es la interfaz antigua que tenía Java, entonces puedes usar streams en todas las APIs antiguas. Y otra vez, aquí hay un patrón también, ¿no? Siempre queremos hacer todo lo nuevo compatible con lo antiguo. Y claro, aquí lo que a mí me mola y por eso lo he metido en la charla es porque además aprovechan toda la expresividad que nos dan las lambdas, ¿no? Entonces, ahora estamos cogiendo un stream y diciéndole, vale, por cada uno de los ítems de esta lista me lo vas a imprimir. Ahora quiero lo mismo, pero solo sácame cuando el string tiene longitud menor o igual que 5. Ahora me lo ordenas. Ahora me sacas solo los 10 primeros. Y ahora me lo vas a hacer todo esto en paralelo. ¿Cuántas líneas de código tendríais que haber hecho en el for anterior para hacerlo en paralelo? Todas esas. Vale, y ahí, bueno, no voy a entrar a explicar todos los métodos que tiene Stream, pero sí quiero destacar estos tres, ¿no? Porque si os gusta, no quería decirlo, pero si os gusta la programación funcional, son tres patrones, tres funciones que se repiten mucho y tiene un sentido, ¿no? Porque digamos con las tres puedes hacer cosas muy guays. La primera es map. Map simplemente coge todos los elementos que tienes tú en tu lista, ¿no? En este caso una lista de frutas, y transforma cada uno de esos elementos aplicándole, en este caso, tu uppercase, ¿no? Entonces, cuando lo aplicamos nos vuelve a dar una lista que es todo mayúsculas, tan sencillo como eso. Coge cada uno de los elementos, le aplica el comportamiento que le estoy pasando, la función que le estoy pasando, y me lo mete en una lista nueva. Filter. Filter es parecido, bueno, no es parecido, pero lo que hace es, coge esta lista y va a ir descartando, ¿no? Dice, oye, lo que le pasamos ahora es un predicado, que se suele llamar, simplemente es una función que recibe un argumento, en este caso es un string, y devuelve un booleano. Entonces, simplemente si este booleano da false, no lo va a meter en el siguiente paso del string. Entonces, pues ahora ya hemos quitado todos esos elementos, ¿no? Y reduce. Este es el más complicado, ¿vale? Reduce lo que hace al final es, tenemos una lista de elementos que queremos reducir. Queremos colapsar bueno, depende en qué lo queramos colapsar, ¿no? En este ejemplo, por ejemplo, lo que estoy haciendo es colapsar todo en un único valor, en un único string. Es un join. Estoy metiendo cada uno de los elementos en un único string. Entonces, ¿qué partes son importantes del reduce? La primera cadena vacía es el elemento semilla, digamos, el origen, ¿no? El primer paso, si la lista fuera vacía, lo que devolvería. Si la lista fuera vacía, devolvería una cadena vacía, ¿vale? Y lo segundo es una función que recibe dos argumentos. El primero es el acumulado, ¿no? El progreso. Entonces, en el primer paso será la cadena vacía, pero en el segundo ya será el resultado
de esta función con el paso anterior. Entonces, vas componiendo, lo único que estoy haciendo aquí es, al acumulado le sumo el elemento actual, o sea, le concateno, coma, y luego el elemento actual. Y ya está. El resultado es un string donde hemos juntado, separado por comas, todos los valores. Y ahora os voy a explicar por qué estoy contando todo este rollo del reduce. Y es porque con un reduce y con los strings podemos implementar el patrón, otro de los patrones, el chain of responsibility, lo podemos implementar de una forma muy elegante. Entonces, el chain of responsibility, bueno, no sé si habéis programado con servlets alguna vez, con las interfaces de servlets, sobre todo con los filtros. Chain of responsibility son filtros, ¿vale? Entonces tú tienes una request que va a ir atravesando una serie de handlers para al final llegar hasta el final, ¿no? Entonces cada uno va a hacer sus movidas sobre la request y se la va a pasar al siguiente, ¿vale? Entonces va pasando por aquí nuestra request, cada uno de estos handlers va haciendo su cosa, ¿no? Y llega al final. Entonces, bueno, otra vez, voy a implementarlo desde cero, ¿vale? Esta es mi definición del handler, que es una función que se llama handler request, que va a coger una request y me va a devolver otra request. Lo único que va a hacer es una transformación sobre esa request. Pero como os he dicho, no hace falta implementarlo. Podemos usar directamente una functional interface que se llama function, que además es de las más expresivas, ¿no? Es, oye, voy a recibir este argumento y voy a devolver este argumento, ¿no? Me parece, o sea, creo que queda bastante bien hacerlo así porque muchas veces, aunque no quieras reusar código, o sea, perdona, aunque quieras, no quieras repetir código, hacer un extends lo que te hace es que luego sea un poco más legible, sobre todo con los genéricos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo aquí mi cadena de responsabilidad, ¿no? Y solo tengo un list of handlers. La primera versión de las slides que os estoy enseñando lo hice con function, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que teníamos links, list, function, request, y no me entraba. Entonces, bueno, pues por eso le he puesto el handler. Y es así de guay, o sea, me refiero, cogéis, yo tengo ahí mi clase request, que lo único que hace, o incluso puede implementarlo dentro de request, ¿no? En este caso, que coge y llama al método session pasándole una request. Y estos serían los handlers. Y ahora aquí es donde viene el reduce, ¿no? Queremos, como os he enseñado al principio, va a haber una request que va a pasar por cada uno de estos handlers van a devolver algo. Entonces, vamos a reducir esta lista de arriba, ¿no? Para que me procese mi request. Entonces, mi valor inicial va a ser esta request de palo. Bueno, esta es la que, digamos, lo que hubiera construido leyendo el body, bueno, leyendo el HTTP request. Este es el objeto que hubiera construido y entonces lo paso como valor inicial del reduce. Y luego en cada paso del reduce, lo único que tenemos que hacer es aplicar el acumulado, que le he llamado en este caso old. ¿Por qué? Porque cuando este handler devuelva, va a ser el nuevo old, y así todos. Esto sé que es un poco más complicado de seguir, por eso lo he dejado para el final. Entonces, bueno, pero podemos hacer algo aún más guay. En vez de ir aplicando cada uno de los handlers, vamos a hacer un mega handler. Vamos a hacer una combinación de estos handlers para que solo nos quede uno. Entonces, fijaros que ahora, en vez de esta reducción, en vez de devolver una request, como devolvía antes, ahora devuelve otro handler. Y si antes no me habéis seguido, ahora ya ni de coña, pero intentad. Sé que esto es complicado, pero también es... bueno, vamos a ver. Primero, le voy a pasar una función identidad que se llama. Una función que recibe cualquier argumento y devuelve lo mismo que ha recibido. ¿Por qué? Imaginaros que el filtro estuviera vacío, lo que os he dicho antes, ¿no? El valor original, el valor este que le pasamos initial value, es lo que él va a devolver cuando está vacía. O sea, si la lista está vacía, ¿tú qué esperas? Que el handler no haga nada.
pero no hacer nada significa que coge una request y te da la misma request. Por eso tenemos que pasarla como valor inicial, ¿no? Porque es totalmente... no va a hacer nada con eso, simplemente lo va a pasar, ¿vale? Vale, y ahora, para la reducción, lo que vamos a hacer es llamar a andThen. andThen, si os gusta la programación funcional, es composición de funciones. ¿Qué hace? Pues simplemente, si tengo una función f1 y una función f2, o una lambda, o un method, lo que sea, primero ejecuta sobre los argumentos f1 y luego f2. Pero daros cuenta que aquí no sabe nada de request, simplemente sabe que después de f1 va f2. Y ya está. Y además lo puedo poner así, es decir, esto es un default method que viene dentro de function y esto también es un default method que viene dentro de function. Entonces, de repente, hemos hecho una composición de todos estos handlers para que nos quede un único handler. Y luego podemos usarlo tal que así. O sea, la diferencia clave es que aquí esto se puede reusar. Realmente, digamos, la forma esta de composición de todas las funciones no es algo que se me haya ocurrido a mí, o sea, es simplemente porque es un patrón recurrente también. En temas de programación funcional, sobre todo, si estáis interesados en el tema, veríais más cosas de estas, pero claro, lo molón de esto es que esta cadena realmente le da igual el tipo. Si yo mañana cambio el tipo, si mañana en vez de usar request uso HTTP request o abstract HTTP request response, bla, lo que sea, Apache Commons, bla, 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 esto realmente, ¿dónde pone request aquí? Estoy usando funciones, no tiene nada. Solo tengo que cambiarlo la cadena. Y ya estoy llegando un poco al final. Son 150 slides y llevo 35 minutos, o sea, tengo un problema, ¿vale? Espero no haber ido muy rápido. Se reían de mí mis compañeros porque les decía, no, tengo 150 slides y no te va a dar tiempo ni de coña. Digo, no. Pero espero no haberos perdido. Bueno, voy a repasar un poco lo que hemos visto, ¿vale? Os he enseñado al principio la funcionalidad de Java 8, pero no quería enseñar toda la funcionalidad de Java 8 y luego cómo aplicarla a patrones, sino he ido mezclando qué cosas de Java 8 me aportaban o creía que cambiaban en ciertos patrones. He cogido solo estos 5, pero realmente podríais hacer un ejercicio con un montón más de patrones. O sea, he visto, ahora al final os pongo unas referencias, pero he visto una charla en la que cambiaban el abstract factory, en otros que cambiaban el builder, en otros que cambiaban, o sea, cada uno, digamos, si busquéis en internet veréis que hay más cambios, y es porque, claro, volvemos a lo del principio, son soluciones a problemas frecuentes, pero ¿cuál es realmente nuestro problema? Nuestro problema es que, por un lado, tenemos el comportamiento, un comportamiento que queremos pasar como argumentos, y esto se va a ejecutar en otro contexto. Entonces, es muy natural decirle, oye, no, toma esta función, a ti te da igual lo que hay dentro, tú ejecútalo en tu movida, en tu hilo, en tu background, lo que sea. También podemos encapsular datos, pero al final lo puedes entender este encapsulamiento de datos como otro contexto, en el que tu contexto son los datos privados, ¿no? Como veíamos, por ejemplo, con el patrón strategy, ¿no? O sea, directamente los datos y el comportamiento que quieres hacer sobre esos datos son diferentes, ¿no? Y en el último, en el Chain of Responsibility, lo que hemos visto es una composición de este comportamiento. Teníamos un comportamiento de como muchas partes y lo hemos fusionado todo en un único gran comportamiento. Y volvemos a lo del principio, que es high order functions, son las lambdas. Y es que son lo mejor, de verdad, que han hecho en Java, al menos, bueno, desde siempre. Estos 3 cracks me han inspirado para hacer la charla. La idea realmente no es mía. Esta charla, tomé la idea prestada de Samir en el Devox. La he cambiado totalmente, o sea, no tiene nada que ver, pero me gustó mucho esta idea. Venkat, hace poco en el Devox de Bélgica, ha hecho una charla bastante también por la línea. Os recomiendo que veáis las 2 charlas porque están muy bien. Y Mario Fusco, no sé si le conocéis, yo lo he visto ya aquí en el Codemotion creo que al menos 2 veces. Es muy fan de la programación funcional en Java y tiene muchas charlas guay. Os he puesto esta porque he usado algunos ejemplos de esa charla para ilustrar la mía.
Y bueno, preguntas o comentarios o tomates. ¿Sí? ¿Hay alguna forma elegante o sencilla de gestionar cuando una lambda te hace excepciones? Pues, a ver. De hecho, sí hay, o sea, te refieres, por ejemplo, el típico caso que tenemos, el try with resource, ¿no? Por ejemplo. O un parse entero punto parse string o algo así. O sea, es que cualquier cosa que tengas que hacer en ese sentido lo vas a tener que... Hay otro patrón, que es el patrón decorador, que precisamente he visto algunos ejemplos donde lo usan para esto, para el tema de excepciones. Es decir, tú coges, si tuvieras el parse integer, por ejemplo, podrías hacer un decorador. O sea, parse integer, ¿qué puedes entender? Que es una función que coge un string y devuelve un entero, ¿no? Eso es un parse. Entonces, si la decoras, podrías hacer un comportamiento como, por ejemplo, voy a llamar a este delegado. O sea, mi función va a tener la misma firma, es decir, va a coger un string y va a devolver un integer, o bueno, quizás le cambies la firma. Una cosa que no he explicado es el tema de optional, ¿no? Y en este caso a lo mejor mola mucho. Voy a cambiar mi parse integer para que en vez de ser una cosa que coge un string y devuelve un entero, ahora va a coger un string y devuelve un optional de string. Es prácticamente trivial hacer un decorador que, cogiendo una función de x a x, de a a b, me devuelva haga un try catch y devuelva un optional. Es bastante sencillo. No sé si eso va por ahí lo que me estás preguntando. Es fair question, como dicen, ¿no? Hay una slide por ahí oculta que no habéis podido ver porque no la he hecho, que es los pros y los contras, ¿no? Al final es muy raro donde no hay trade-offs, y uno de los trade-offs precisamente es el tema de la depuración, que si te peta hay por ahí muchos run de que si hay un fallo de las lambdas realmente es un problema, porque de verdad las trazas de Java no son muy legibles, pues las de las lambdas ya flipas. Y por eso mucha gente lo que recomienda es ponerle nombre y pasa un method reference. O usa las lambdas, pero en un contexto que lo tengas muy bien controlado, porque luego es verdad que es más complicado de debuguear. Pues muchas gracias.